lo que dicen los señores es que el indulto es inaplicable porque a criterio de la Corte se entiende de que la sentencia sería por lesa humanidad. Por lo tanto, para que el indulto tenga validez, nos ponen dos requisitos. Uno, que pida perdón. O sea, el señor presidente tiene que decir, yo he sido el culpable de Barros Santos y la conducta, yo he sido el culpable de Gorriti Day. Cosa que no va a hacer porque no lo ha hecho. Y lo segundo, tiene que pagar la reparación civil. ¿Por qué? Entonces, ahora condicionan el tema de pagar para que una persona pueda recuperar su libertad por indulto. Entonces, ¿cuál es la autonomía que tiene el Estado? El presidente está mal, pues, evidentemente. Cuando yo tengo la oportunidad de defenderlo, yo siempre traslado ese mensaje. No, hay que tomar en consideración las condiciones especiales de cada persona. Ese señor nos libró del terrorismo. O sea, si el día de hoy tenemos miedo al salir de la calle por la delincuencia, imagínense cómo habría sido el terrorismo. Yo lo recuerdo, era muy pequeño, pero recuerdo las bombas, no había luz. Keiko Fujimori de su partido, ¿no? Fuerza Popular. Muchos dicen que, digamos, teniendo el poder político, no ha realizado las acciones o la ayuda realmente que su padre necesitaba en su momento. Inclusive se le cuestionó de que ella no estuvo a favor del indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski en su momento. Muy buen día, compañeros de Enfoque 360. Nos encontramos un fin de semana más, acá con mi compañero Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Giovanni? ¿Cómo están? Genial. Y el día de hoy venimos a conversar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre Alberto Fujimori, pero en este caso tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Elio Herrera. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿cómo están? Bueno, mucho gusto. Elio Herrera. Elio Herrera, en efecto. Elio Herrera es abogado penalista, ¿no? Muchas gracias abogado por la de Fujimori. Entonces es un gusto tenerlo acá. Muchas gracias por venir. Y bueno, no sé, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Giovanni, muchas gracias. Muy contento de estar aquí y sí, en efecto, soy el abogado del señor expresidente, de Hiro, Sachi y Kenji también, con respecto a algunos temas que tenemos. Encantado de estar aquí y grata la invitación para poder responder lo que ustedes estimen pertinente. Perfecto, acá siéntase cómodo porque no hay ni una premura por el tiempo, entonces podemos explayarnos, ir en Encantado. detalles. Bueno, en este caso queríamos empezar poniendo en contexto. Ya que usted es el abogado del presidente Alberto Fujimori, queremos saber cuáles son la sentencia textual que tiene el presidente Fujimori por la cual está ahorita en el penal Barbadillo. El señor expresidente mantiene una sentencia condenatoria por el caso Barrios Altos y La Cantuta, por el cual se impuso una pena, en efecto, vinculada también al secuestro de Gorriti y Dyer de 25 años. Entonces, nos encontramos por el momento cuestionando dichas sentencias en el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo se dio su llegada a cubrir este evento? Vamos a explicarlo brevemente para que tu público pueda un poco recordar sobre qué trata cada caso. Gorriti Dyer, 25 años, secuestro agravado. Según refieren, la imputación fiscal fue la siguiente. El señor expresidente habría sido autor mediato del secuestro, contrato cruel dado sobre estas personas. Mi crítica fue la siguiente. El señor Gorriti y el señor Dyer jamás hablaron que existió trato cruel. Sí fueron detenidos arbitrariamente. Podríamos cuestionar abuso de autoridad, pero de ahí a señalar que existió trato cruel, eso no es así. Prueba de ello es que el propio fiscal Pablo Sánchez en su momento, cuando acusó, no habló de trato cruel, habló solo de secuestro, pero al momento de sentenciar al señor expresidente le pusieron el agravante de trato cruel, 25 años. Entonces, a mi entender, como abogado, es una sentencia extrapetita, motivo por el cual es nula. Entonces, si los agraviados no señalaron que existió trato cruel, más bien que pudieron comer, que tuvieron acceso a los teléfonos, ahora los teléfonos son chicos. En aquella época estábamos hablando de teléfonos inalámbricos que eran cajas, ¿no? Entonces, si tuvieron acceso a sus familiares, a tener contacto, a comer, ¿cuál es el trato cruel? ¿No? Permítame interrumpirle, pero secuestro, o sea, ¿qué entra como secuestro? ¿Una amenaza, privarlo de su libertad por cierta hora? Muy buena observación. Una privación continua y latente de la libertad. En el caso en concreto estuvieron detenidos hasta 48 horas. Entonces, por eso justamente lo que estábamos cuestionando era que la imputación penal debe haber sido pues abuso de autoridad, detención arbitraria. En ningún supuesto hacerle referencia a que el señor expresidente fue el autor mediato, pero por lo menos
alegar ese tipo penal. Pero ¿por qué secuestro agravado? ¿Y de dónde sostener que el señor presidente tomó conocimiento? Y más aún, con trato cruel. Entonces, esa palabra de trato cruel, impuesta por esa judicatura, esa sala, pues determinó los 25 años. Eso por un lado, una sentencia por la cual estoy cuestionando, estoy en el TC. Por otro lado, Barrios Altos y La Cantuta. A ver, hay que hacer reflexión. El señor presidente en su gobierno emitió una ley de arrepentimiento. Ustedes recordarán, eran muy jóvenes, pero podrán recordar por los temas periodísticos, lo que han podido investigar, que se capturó pues a Abimael Guzmán, a la cúpula senderista. Entonces, a ver, si existieron capturados, ¿no? Capturados por terrorismo, la ley de arrepentimiento, el tema de jueces sin rostro, si había una política de detención, de captura de terroristas, ¿por qué justamente el señor expresidente iba a ordenar a matar a 6 u 8 personas de Barrios Altos y La Cantuta? O sea, ¿por qué? O sea, no hay lógica. Más aún porque en la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta se determina de que el señor Martín Rivas no tuvo ninguna orden con respecto a su superior jerárquico para eliminar a estas personas. Lo que sucedió fue un hecho aislado que corresponde a ese señor, ¿no? No que de ninguna manera haya sido atribuido una orden directa al señor expresidente, pero bueno, le impusieron el tema de autoridad inmediata, le pusieron 25 años, de una forma que yo considero pues injusta. Ahora, más aún, el tema es el siguiente, y ese que yo he propuesto como debate académico y jurídico. Si a mí no me acusan por lesa humanidad, si llega a fiscalía y me notifica el dictamen acusatorio y no hablan de lesa humanidad y nunca se discute lesa humanidad, ¿cómo pueden incluir en la sentencia la palabra lesa humanidad? Hacer eso generó finalmente de que este delito tuviera muchos candados, como por ejemplo el indulto humanitario. Ya te habrás dado cuenta que ahora no podemos aplicarlo. Entonces, esas 2 sentencias están siendo cuestionadas por mi persona en el Tribunal Constitucional. Muy importante recalcar porque hemos tenido acá al señor Benedicto Jiménez, que ha sido parte del GEIN, y él mismo nos ha mencionado que en sus operativos no rendían cuentas al total de lo que estaban haciendo, ni en qué momento capturaban, porque es trabajo de inteligencia, se compromete el trabajo. Claro. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que el presidente va a tener información constantemente de qué están haciendo todos los militares? Cada uno tiene un trabajo específico y más que todo en ese momento que vivíamos una convulsión era difícil. Ahora usted nos acaba de comentar sobre el caso del indulto, de lesa humanidad. La sentencia acá en Perú no implica lesa humanidad, ¿verdad? Claro, en realidad él no fue sentenciado por lesa humanidad, pero otorgaron el indulto, después le quitaron validez, un juez penal le quitó validez, luego mediante un habeas corpus se dijo, ¿cómo el juez penal le puede quitar validez? Entonces el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, dijo, oye, eso está mal, se restituyen los efectos del indulto, salga en libertad. Pero luego la Corte Interamericana envió pues un comunicado, porque ni siquiera fue una resolución, donde decía, absténgase de poder ejecutar, le dijo al TC. Y luego nos notificó una resolución indicando que suspéndanse los efectos, una medida cautelar. Lo que hemos venido cuestionando al día de hoy con otra habeas corpus es ¿hasta cuándo? Si es una medida cautelar, ¿qué vamos a esperar? ¿Que el señor presidente muera? Entonces, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿y dónde están los derechos del señor? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos morir en la cárcel? ¿No? Es una persona de 85 años con enfermedades que se intensifican con el tiempo. Entonces, evidentemente, para mí es un hecho cuestionado. Yo no puedo permitir, por lo menos, mientras que yo ejerza esta justa causa, que el señor muera en prisión. No voy a Y poder. son ellos los que han imputado lesa humanidad, porque en ningún momento en la Claro. sentencia existía eso. Lo que dicen los señores es que el indulto es inaplicable porque, a criterio de la Corte, se entiende de que la sentencia sería por lesa humanidad. Por lo tanto, para que el indulto tenga validez, nos ponen 2 requisitos. Uno, que pida perdón. O sea, el señor presidente tiene que decir, yo he sido el culpable de Barrios Altos y La Cantuta, yo he sido el culpable de Gorriti Day. Cosa que no va a hacer porque no lo ha hecho. Y lo segundo, tiene que pagar la reparación civil. ¿Por qué? Entonces, ahora condicionan el tema de pagar para que una persona pueda recuperar su libertad por indulto. Entonces, ¿cuál es la autonomía que tiene el Estado? El presidente está mal, pues, evidentemente. Ellos exterroristas salieron en libertad, Imagínate. cumplieron su condena y no pagaron la reparación Claro. civil. Lo que se percibe en esto, y creo que todo el mundo lo toma así, que Fujimori es un preso político, es un perseguido político. Porque si realmente se tomara como tal, en el caso de la autoría inmediata, pues tendríamos a todos los expresidentes Hoy en la bien, cárcel, ¿no? tiene Porque toda todos los razón. presidentes han tenido sus muertos, digamos, lo tuvo Castillo, lo tuvo Sagasti, lo tuvo el genocida de Vizcarra, ¿no? Entonces, pero ¿por qué ensañarse con Alberto Fujimori? O sea, ¿por qué
en el caso de Gorriti, bueno, mucha gente desconocía quién era Gustavo Gorriti hace años atrás. Pero el día de hoy todos sabemos quién es Gustavo Gorriti, ¿no? Y cómo Gustavo Gorriti, a la caída del, vamos a llamarle el régimen de Alberto Fujimori, empieza a hacer esta campaña, ¿no? Aliándose con personajes nacionales e internacionales, ¿no? Y llegan a tener este poder, ¿no? Este poder. Entonces, podríamos decir de que, como usted lo refiere, doctor, ¿no? O sea, secuestro no hubo, ¿no? O sea, Claro, y menos secuestro agravado. Entonces, ahí le han puesto eso para darle 25 claro, años. pero presumo, yo eso ya lo digo, digamos, en opinión mía, ¿no? Que esto de alguna forma fue planeado, ¿no? O sea, se hizo tal cual, ¿no? Porque lo que usted mencionaba, ¿no? O sea, hay interferencia de poderes, como lo hemos visto ahora último, ¿no? El Poder Judicial, ¿no? Está tomándose atribuciones de ordenarle al Congreso, una institución autónoma, de hacer algo, y lo mismo creo que pasó, ¿no? O sea, el poder que está tomado aún por gente que nosotros lo llamamos los caviares, ¿no? Que son los que aún están en el poder, son los que no permiten de alguna forma que se ejecuten. La pregunta que le quería hacer, doctor, ¿no? Como usted menciona, ¿no? O sea, ellos se han agarrado, digamos, de ciertos candados para invalidar el indulto, ¿no? ¿Qué se podría hacer al respecto? Justamente por el momento hemos presentado un habeas corpus y esto se va a discutir en el Tribunal Constitucional, donde hemos pedido que se tenga en cuenta que la medida cautelar de la Corte ya no tiene que continuar vigente. ¿Y por qué? La medida cautelar tiene dos requisitos: el peligro en la demora, por un lado, periculum in mora, y la verosimilitud en el derecho, apariencia en el derecho. Entonces, el peligro en la demora ya desapareció, porque la Corte dijo: suspéndanse los efectos hasta que el Estado peruano pueda garantizarme que se han cumplido los alcances de la sentencia de Barros Altos y la Catuta. Y ya se cumplieron, pues se pagaron, el Estado peruano pagó finalmente a los agraviados y a las víctimas. Entonces, hemos solicitado al Tribunal Constitucional que ratifique el contenido de su sentencia anterior, porque la Corte no lo anuló, la Corte solo dijo: suspéndanse los efectos. Estando a que ya pasó los efectos de la medida cautelar, le hemos dicho al TC ratifica el contenido. Y justamente el Poder Judicial le ha dicho: les toca a ustedes, ratifiquen el contenido. Sabemos que se va a llevar a cabo una próxima audiencia con respecto a este tema y confiamos de que se pueda ratificar y se pueda dar validez a este tema. Hay una confianza de que realmente se valide. Sí, yo considero que sí, porque es una causa completamente justa y además un tema muy importante. Estamos hablando del máximo intérprete de la Constitución en el Perú. Entonces, no estamos hablando de nada ilegal, sino que sencillamente ratifiquen lo que ya sostuvieron. Sería increíble que el TC diga: no, la resolución pasada estuvo mal. No lo veo. Difícil, complicado, ¿no? Claro. Lo digo más que todo porque ahora ha salido una ONG, bueno, la Asociación Pro Derechos Humanos, ¿no? Que pide, ¿no? Ante el caso caraqueño Pativilca, ¿no? A la Cuarta Sala Superior, ¿no? Para dar inicio, ¿no? A un juicio oral contra Alberto Fujimori, Vladimir Montesinos, Nicolás Hermosa Ríos y demás, ¿no? En este caso específico. Lo que vemos es que en casos que ya, digamos, ha habido una sentencia, ha habido ya, digamos, una identificación de quiénes realmente han sido los verdaderos autores, se reabren, ¿no? Sí. O sea, siempre hay digamos, ese manejo de la izquierda, ¿no? O de estas organizaciones, estas ONGs, ¿no? Para a reabrir casos. El caso último que se vio del señor Pedro Wilca, ¿no? O sea, Claro, ya se determinó finalmente que fue Sendero Luminoso. Entonces, durante claro, 20 pero años... aún así ellos insisten, ¿no? Y se van digamos, hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y lamentablemente pareciese que nuestro Poder Judicial no tiene autonomía, Sí, pues. ¿no? Claro, la Corte Interamericana te podrá dar, digamos, mencionar que tú hagas algo de alguna forma, pero o sea, no es un mandato, ¿no? O sea, no hay por qué hacerlo tal cual como ellos lo dicen, ¿no? Entonces, la verdad que nosotros
también tenemos esa confianza de que el presidente Fujimori va a salir en libertad, porque creo que no es justo, ¿no? Y creo que en esta última campaña política que hubo, ya la gente que tenía, digamos, ese concepto erróneo del gobierno de Fujimori, ¿no? Tildándolo de dictador, o sea, marcándolo como un ladrón, ¿no? Creo que ya se está dando cuenta, ya se está dando cuenta quiénes son los verdaderos ladrones. Digamos, yendo un poco más al tema suyo, ¿cómo es que usted asume la defensa de Alberto Fujimori? Qué buena pregunta. Allá en el año 2019, antes de pandemia, yo conocí pues a Hiro Fujimori, nos volvimos grandes amigos, ejercí y ejerzo su defensa en el caso Limasa, hasta el día de hoy. Un caso muy emblemático, donde también defiendo a Kenji y a Sachi. Y entiendo por la confianza que tuvimos, es que poco a poco llegué al señor expresidente y desde el año 2020, incluso en pandemia, 2019, 20, 21, 22, 23, ya son 5 años que trabajamos juntos. Cuando llegué tenía cerca de 400 casos, imagínate, qué increíble, ¿no? Ahora tengo 8 o 9, pero ha sido un trabajo maratónico. Algún día escribiré un libro, ya lo he dedicado detrás del HC, algún día, pero para mí es un honor. Yo lo veo todos los días, a excepción de los días sábados. Es muy rara a veces que no lo vea porque sí considero que es una persona emblemática, considero que es un personaje de la historia y yo como abogado soy un instrumento para que él pueda llegar a la libertad, que es lo que yo espero y confío, ¿no? Y bueno, venimos trabajando juntos durante todo ese tiempo, ¿no? Cuando usted asume la defensa, ¿cómo encuentra, digamos, los casos que ya los anteriores abogados vinieron trabajando? En realidad, yo respeto mucho la labor de mis colegas. El doctor Nakasaki trabajó bastante con respecto al caso del señor expresidente, pero evidentemente la carga que tenía pues era abismal. El doctor Nakasaki también cuando llega donde el señor expresidente fue hace muchos años, en el 2007, evidentemente no tendría la carga que tiene ahora. Necesitaba apoyo definitivamente. Por eso que en su oportunidad tuvimos la oportunidad de conversar y hasta el día de hoy nos apoya con la orientación, siempre brindándonos el soporte necesario, ¿no? Es una persona a la cual se le tiene mucho agradecimiento, ¿no? ¿No? Definitivamente la labor que hizo el doctor Nakasaki fue muy buena y una persona muy reconocida y venimos trabajando por lo menos con ideas, siempre de manera en conjunta, ¿no? Eso creo que es lo importante, ¿no? Trabajar en conjunto para poderle dar a esta persona, a Alberto Fujimori, los años que le quedan, pues, de una vida digna. Claro, no, ya eso apuntamos es una causa justa y vamos a luchar hasta el final, a como de lugar, por mi lado, mi equipo de abogados, continuando como tiene que ser y agradeciendo estos espacios como ustedes, ¿no? de jóvenes periodistas que nos permite trasladar este mensaje. El señor, cuando yo tengo la oportunidad de defenderlo, yo siempre traslado ese mensaje, ¿no? Hay que tomar en consideración las condiciones especiales de cada persona. Ese señor nos libró del terrorismo. O sea, si el día de hoy tenemos miedo al salir de la calle por la delincuencia, imagínense cómo habría sido el terrorismo. Yo lo recuerdo, era muy pequeño, pero recuerdo las bombas, no había luz. Ese señor nos salvó de ello, ¿no? Inclusive se han realizado muchas encuestas en las cuales una gran mayoría está a favor del indulto. Entonces, creo que, como vuelvo a repetir, la gente ya se está dando cuenta, ¿no? Que esto que se ha hecho con Alberto Fujimori ha sido más, digamos, una persecución política que hasta el día de hoy se le hace, ¿no? No solo a él, sino a toda su familia. Como usted menciona, no solo él tiene estos problemas legales, lo tienen sus hijos, sus familiares. Claro, definitivamente por ser Fujimori también, Sachi, es una mujer intachable, Hiro y también Kenji han tenido bastantes problemas, pero ya es momento de avanzar, ¿no? En realidad, lógicamente, la avalancha de casos que tuvieron fue pues descomunal, pero poco a poco se fueron eliminando, se hizo justicia, y al día de hoy estamos solamente a la espera del resultado del señor presidente y confiamos en que todo va a salir bien, ¿no? Una pregunta que le quería hacer y de repente es un poco incómoda. Mucha gente cuestiona el actuar de su hija Keiko Fujimori, de su partido, ¿no? Fuerza Popular. Muchos dicen que, digamos, teniendo el poder político, no ha realizado las acciones o la ayuda realmente que su padre necesitaba en su momento. Inclusive
se le cuestionó de que ella no estuvo a favor del indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski en su momento. Qué buena pregunta. Ahí te tengo que responder como abogado, porque en verdad yo amo mi carrera, me apasiona, soy un abogado penalista con mucho interés en temas constitucionales y te voy a hablar ahora sobre un tema personal. Yo de la señora Keiko tengo las mejores referencias porque la conozco, es una dama, y las veces que tengo la oportunidad de hablar con ella siempre me preocupa por el estado, siempre me pregunta por el estado de salud de su papá, se preocupa por los casos. Es más, tal vez ustedes no sabían esto, ella confió en mí la defensa del partido Fuerza Popular. ¿Cómo no recordar ese voto de confianza para defender un partido de fiscales, no voy a dar nombres evidentemente, que nos tenían allanamientos de madrugada, éramos 4, 5, 3 abogados y eran pues avalanchas de fiscales que venían liderados por un fiscal, no voy a decir nombres, que poco a poco esas tesis fiscales se fueron desapareciendo. Entonces, esa persona confió en mí y por lo menos la percepción que yo tengo en la interna es que es una dama muy preocupada por su papá, por su familia. Ahora, desde el punto de vista político, yo no soy político, eso se lo dejo a ustedes, que son políticos, periodistas, pero desde el punto de vista personal y profesional, puedo dar fe que es una mujer muy fuerte, incluso cuando estuvo en prisión. Hasta ese momento, Elio, tenemos que continuar para adelante. Uno pensaba llegar para darle apoyo, pero ella estaba muy bien y fuerte, porque se vean que eran decisiones injustas. Y vean ustedes, ¿qué hubiera pasado si se hubiera mantenido los 36 meses de prisión? Nada, al día de hoy, ¿cuántas veces se volvió esa carpeta? Como 10 veces, ¿no? Es una injusticia también. Claro, imagínate tener presa a una persona así. Entonces, pero bueno, hay muchas formas de percibir ello. Yo respeto lo que puedan pensar las personas, pero la percepción que yo tengo es esa, ¿no? Con respecto a la señora. Yo quisiera que nos detallen cuáles fueron las irregularidades que se cometieron al dar el indulto a Fujimori, ¿no? Desde parte de vista de repente del poder político de turno que está ejecutando ese indulto, o cuál puede usted percibir las irregularidades que se dieron en ese momento. Fuera regular, o sea, el indulto realmente no tenía, digamos, ninguna falencia. O parte de las organizaciones supranacionales, ¿no? A la hora de ejecutar y anular el indulto. O sea, la tesis en este caso, para anular el indulto fue sostener de que no siguió un procedimiento regular, ¿no? Sostener, entre muchas otras cosas, que tal vez uno de los médicos fue su médico de cabecera, de la Junta Médica, pero en realidad no tomaron en cuenta de que no hay ninguna limitación con respecto a que uno de tus médicos, que trabajó contigo hace mucho tiempo y tenga la especialización indicada, pueda dar una opinión. Es una Junta Médica, pero finalmente le quitan validez por dos temas. El indulto humanitario no es compatible, es la palabra, con los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque para que sea compatible se requiere, uno, que se pida perdón, y dos, que pague la reparación, cuando es un indulto por lesa humanidad. Ahora, ¿quién ha dicho que es por lesa humanidad? No lo sé, por Dios. Me señalan ahí los tratados de Nuremberg. Bueno, vayamos a los juicios de Nuremberg, pues estaba Goering, los colgaron, pero esos sí eran temas de lesa humanidad. No vayamos a lo que pasó pues, con los judíos. Bueno, los campos de concentración ya lo podría entender, pero me utilizan la base legal de los tratados de Nuremberg para decirme que es un delito de lesa humanidad. Por Dios, el señor fue decano de la Universidad Agraria, fue presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, era catedrático universitario, dirigió un país, mantuvo la ley de arrepentimiento, capturó a los cabecillas, los expuso. ¿Por qué iba a dedicarse a matar a 6 estudiantes universitarios? ¿Cuál sería el fin? ¿Por qué justamente ellos? O sea, ¿cuál es la lógica? No hay lógica, pues. Entonces, lamentablemente, en ese momento, tal vez, no por una mala defensa de ninguna manera, sino por el tema político, como comentaron, fue un elemento muy importante para condenarlo, pero ya es momento de que se haga justicia y que el señor pueda regresar a su hogar en paz, ¿no? Morir los últimos días, tener los últimos días para morir en paz, con su familia, sus nietas, ¿no? ¿Se puede decir que eso fue una persecución política tanto de nivel nacional como internacional? Tal vez, no sé si persecución política, porque yo no soy político, pero sí considero que legalmente no pueden aplicarme a mí una figura de suspensión del indulto momentánea sin decirme el plazo. No, ¿sabes qué? Estado peruano se suspende. Ya, pues, ¿hasta cuándo? ¿1 año, 2 años? Entonces, si no quieres que lo ejecute, colócame ahí. Anulo la sentencia del TC. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué la Corte no lo hace? ¿Por qué dice no, suspéndase? No, que sean valientes, anúlese. Porque saben que el Estado peruano también tiene soberanía, podía cuestionarlo ante lo vea, ¿no? Pero que lo haga, no lo hace. No, suspéndanse, porque es una base legal, pueden suspenderlo, pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿vamos a suspenderlo 15 años más? ¿Que el señor tenga 100 años? No, pues evidentemente es un abuso.
Vuelvo a denunciar, Corte Interamericana de Derechos Humanos, y los derechos humanos del señor que muere en la cárcel. Estamos mal. Y si esta corte comete una irregularidad, un abuso de poder, ¿qué hacemos nosotros como país? O sea, ¿qué se puede hacer? Que ya yo considero que deberíamos en realidad, oponernos, ¿no?, a determinados parámetros de la Corte donde evidentemente genera ya desunión, porque este tipo de cosas genera pues que se pueda parcializar. Necesitamos el país y necesitamos ya avanzar. No fujimoristas, antifujimoristas, sino ya ver en realidad un símbolo de reconciliación. Ver que una persona que, que es adulto mayor de 85 años pueda estar con sus nietos. O sea, demostrar que tenemos finalmente soberanía. Este tipo de cosas genera pues más desunión, considero, y para los peruanos en este momento no es bueno, ¿no? Es algo muy importante lo que dicen, ¿no? El tema de y lo dijo en su momento cuando lo entrevistamos al doctor Tudela, ¿no? Las funciones o la potestad que puede tener la Corte Interamericana de Derechos Humanos simplemente son recomendaciones. Claro. ¿No? Y quedan en eso, pero pareciese que acá en el Perú son imposiciones y que están por encima de las leyes, ¿no? Entonces, creo que si no tomamos en cuenta eso, pues van a venir más irregularidades, ¿no? Más intervenciones de estas organizaciones que al final de cuentas cumplen, o sea, vamos a ser sinceros, pues no cumplen la función para las cuales fueron creadas, que realmente es defender los derechos humanos. Simplemente muchas de estas, la mayoría de estas organizaciones están ideologizadas, tienen una agenda política, ¿no? Entonces, viendo por ese lado, doctor, ¿habría otra posibilidad aparte del indulto que el presidente pueda salir? Sí, justamente estamos atacando al tema de la nulidad de la sentencia de Barros Altos y la Cantuta. Si logra anularlas en el TC, regresa a juicio a fuego cero. Entonces ya no van a decir que el indulto no se aplica. No lo necesito, porque es una persona inocente, y es lo que estoy cuestionando. Entonces hay esa posibilidad. ¿Cuáles son los pronunciamientos del TC respecto a Fujimori? Exactamente. Con respecto a Barros Altos y la Cantuta, y Gorriti y Dyer no he tenido. Yo recién los he presentado y claro, recordemos que para llegar al Tribunal Constitucional hay un pronunciamiento del Poder Judicial, un juzgado, luego una sala y luego el TC. A ver, evidentemente, ¿no? Si tenemos a una sala penal y tenemos a la sala suprema, que son evidentemente magistrados de nivel, un juez constitucional jamás le va a enmendar la plana, pues a una sala y a la Corte Suprema. Otra sala constitucional va a decir que sus pares se han equivocado, difícil, muy complicado. Por eso justamente llegamos al TC, que es un ente imparcial, autónomo, fuera del Poder Judicial, para que pueda corroborar si estamos bien o no y consideramos que estamos bien, ¿no? Fue una sala penal provincial, ¿verdad? Fue una sala penal especial, sí, una sala penal especial. ¿Y por qué eligieron exactamente eso? O sea, ¿cuál sería su hipótesis? En ese momento era el código aplicable, la norma aplicable en el año 2007, y por eso fue una sala penal especial encabezada por el doctor San Martín, ¿no? Correcto. Y respecto a la reparación civil de Alberto Fujimori, ¿de cuánto asciende ese número? Fue millonaria, impusieron cerca de 1 millón, pero así fuese 100.000 soles, la pregunta es la siguiente: ¿por qué la va a asumir si él no es responsable, ¿no? Yo de lo que he expuesto, definitivamente esos son los temas importantes para Barros Altos y la Cantuta. ¿Por qué el señor? ¿Por qué justamente a esos estudiantes universitarios? ¿Por qué no pensar que fue ese destacamiento por orden del jefe de ellos, pues, ¿no? ¿Por qué necesariamente saber de que ese señor reportaba a un coronel, al general y finalmente al señor Fujimori? ¿Dónde está acreditado hoy? O Gorriti Dyer, ¿por qué? Ok, fueron detenidos, el señor se dio cuenta en una conferencia de prensa, ustedes pueden ver en internet, que el mismo señor Gorriti, yo estuve detenido el día de ayer y él se sorprende. Pero ya, pongamos que él ha sido el autor mediato, que no es, el autor mediato de una detención arbitraria. No tiene sentido, pero pongamos que haya sido. ¿Por qué imponer un delito de secuestro agravado en la modalidad de trato cruel? Es como lo que pasó con los juicios de Nuremberg. O sea, secuestraban a los judíos. Eso es lo que pasó con el señor Gorriti y Dyer. 48 horas, bueno, está claro. Entonces, no estoy diciendo que haya estado bien. Lo que estoy diciendo es que el tipo penal no era el correcto, y mucho menos sostener que era el señor presidente. Para eso darle 25 años es una cadena de muerte, una cadena perpetua para matar a alguien. Está mal. Cierto. A cierto punto las personas consideran de que hay un ensañamiento con el expresidente Fujimori. Vemos PPK, que me parece que está cumpliendo su condena, o bueno, su prisión preventiva, me parece, pero en su casa. ¿Por qué usted percibe que tienen esa diferencia con Alberto Fujimori? Lo que pasa es que con el señor Pedro Pablo Kuczynski están con el nuevo código, ¿no?
señor presidente está con el antiguo código, el nuevo código, el señor Kuczynski no tiene una sentencia, hay un incidente de prisión preventiva. Entonces es por ello que en lugar de la prisión preventiva su defensa logró una detención domiciliaria, ¿no? Mientras que se desarrolla el juicio. Pero en el caso del señor presidente ya hay una sentencia. Ya con la sentencia no se puede suspender, ¿no? Porque esta como tal se tiene que ejecutar. Salvo por un tema extraordinario, como fue el tema del COVID, que en su momento se trató de utilizar, pero hubiera sido momentáneo, porque una vez que se consiguieron las vacunas hubiera tenido que regresar a prisión, ¿no? Entonces, También se vio la posibilidad de, por el tema de salud, podría haber, digamos, ¿también? una alternativa de que él pueda... Tengo un habeas corpus encaminado con respecto al tema de salud, es decir, a la suspensión de los efectos de la pena. Se encuentra en trámite en el Poder Judicial, por el momento. ¿Y por qué eso no avanza? Porque él es una persona de edad que tiene, digamos, patologías propias de su edad. Buena pregunta, me lo rechazó el juez, me dijo, no se encuentra acreditado que el señor no pueda cumplir su condena. Yo nunca voy a entender por qué si tenía un infarto al miocardio y un documento de una junta médica. Pero dijeron, exhortamos al INPE a brindar mayor colaboración. Lo respeto, pero lo cuestiono, ¿no? Y recién está llegando a la sala y eventualmente tendrá que llegar al TC, ¿no? Claro, porque si va a ser así, pues tendríamos que cuestionar también el caso de la señora Susana Villarán, ¿no? Por un tema de salud, entre comillas, de una enfermedad, si no me equivoco, es la de lupus, ¿no? Ella se acoge a esto, ¿no? Se acoge a ello y la diferencia es que, como les comento, ellos si bien están en juicio, tienen otro incidente de prisión preventiva, no tienen sentencia. Entonces, mientras que se desarrolla el juicio, bueno, y el incidente de prisión preventiva han logrado una detención domiciliaria por temas de salud, como por ejemplo un tema irónico, jamás me voy a olvidar, este señor, el que fue premier del señor Castillo, ¿cómo se llama? Aníbal Torres, ¿no? Una vez me lo encontré en el penal, ¿no? Porque justamente él impulsó, bueno, salió a los medios indicando que el señor presidente tiene que estar en otra cárcel, y firmaron una resolución para impulsar más casos. Carrequeño, Pativilca, esterilización forzada. Uno no puede escupir, pues, porque finalmente si escupes al cielo te cae, ¿no? No tiene problemas médicos graves, ¿no? ¿Cómo va a decir eso? Yo hace poco escuché en una defensa de su prisión preventiva, decía, tengo problemas médicos. O sea, si tiene problemas médicos, ¿no? Yo no voy a salir a cuestionarlo, es su defensa, ¿no? Pero por eso es lo que uno no puede hacer ese tipo de comentarios que en su momento generaron un daño a la salud de una persona adulta, a un adulto mayor como fue el señor presidente, porque querer mandarlo pues a Ancón, pues ya pues es asesinarlo, pues evidentemente. Entonces, pero bueno, la justicia tarda, pero va llegando, ¿no? Eso es lo que se ve, ¿no? Que para algunos casos sí hay, digamos, estos beneficios, independiente de, claro, que cada caso es distinto, ¿no? Pero si partimos de la lógica de que en este caso de Fujimori, ¿no? se le pone tantas trabas, ¿no? a su defensa para poder obtener ese beneficio, creo que es propio de una persona de su edad, de su condición y en la situación en la que está ahora. Volviendo a un tema, digamos, ya más personal, doctor, usted que tiene mucho acercamiento con el expresidente, ¿cómo lo ve usted a él, ¿no? ¿Cuáles son los ánimos que él tiene, el optimismo que él tiene respecto a...? Con muchas expectativas, venimos trabajando juntos estos casos. Yo creo, no sé, es mi percepción que tal vez trabajar con personas jóvenes le da fuerza, ¿no? Y sobre todo con personas que están comprometidas con su libertad, con su objetivo. Vea usted, a mí me han preguntado cuánto te pagan, ¿no? Yo trabajo de honores. Con el Señor es para mí una justa causa. Yo quiero lograr que se haga justicia. Y si mi nombre va a llegar en la historia por hacer justicia, pues excelente, para que mis hijos lo vean, ¿no? No, yo no recibo ni un sol, lo hago por convicción. Nadie me financia ello. Y espero algún día, confío en ello, ser el instrumento necesario para lograr llegar a la historia. ¿Cómo? Logrando que el Señor pueda acceder a la justicia, que regrese a su hogar. Por la seguridad que usted tiene de la inocencia de Alberto Fujimori. Completamente. O sea, a veces yo estoy tan metido en ese caso que a veces sueño que puedo retroceder el tiempo, yo lo defiendo en los procesos ordinarios. No puedo, pues, no, evidentemente, en el 2007, ¿no? Pero bueno, estamos acá y estamos luchando. Yo no puedo concebir el hecho de pensar que el señor va a morir en la cárcel, no puedo. O sea, no puedo. Y tengo que pelear hasta el final.
¿Y cuándo usted tiene estimado que el presidente pueda acceder al indulto que le corresponde? Confío que debería ser en los próximos 4 o 5 meses, ¿no? O sea, ya estoy al límite con respecto a los temas. Confío que ya debería ser. Ya estamos en los tiempos, ya llegó al TC, ya está en manos del TC. Perfecto. Doctor, ¿algún otro caso que usted esté llevando aparte del expresidente Alberto Fujimori? Bueno, yo soy abogado del señor Gustavo Juntay. Hace poco estuvimos en la dirección de ética. Quisieron suspender los 120 días. Aprovecho esta oportunidad nuevamente para retar al señor presidente de la dirección de ética, de la comisión de ética, el señor Diego Bazán. No estuvo hace poco, ¿qué pasó? Se enfermó. Bueno, en el pleno él sustentó el motivo por el cual tenía que suspenderse al congresista Juntay por 120 días y dijo que había cometido en su oportunidad pues violencia contra la mujer, pero ahora dijo, no, ya no hay violencia, es intimidación. Entonces yo llegué y le dije, a ver, llega al pleno, he escuchado al señor presidente de la comisión de ética, pero yo le pregunto, si ya han revisado, jamás me voy a olvidar, puse los audios que habían en el expediente y la supuesta agraviada estaba pues riéndose con la supuesta persona que la había intimidado y todos los congresistas vi que poco a poco me volteaban y me miraban porque se ría. Dije, a ver, el señor presidente de la comisión de ética escuchó estos audios, ¿no? Entonces, ¿cómo va a decir que ha sido intimidada? ¿Dónde está? O sea, y señores congresistas, ya no dice que hay violencia a nivel nacional, ya dice que no hay violencia, ahora dice que está intimidada, pero no por el tercero, perdón, no por mi patrocinado que es el congresista, Juntay, sino por el amigo del señor congresista. Pero acaba de poner los audios de un amigo, ¿dónde está la intimidación? Entonces, lógicamente se hizo justicia, al señor Juntay no lo suspendieron y salió el señor Diego Bazán a decir, no, lo han blindado. No he tenido tiempo yo para formular la queja respectiva, pero sí pude retarlo públicamente en mis redes sociales y también en Canal N. No fue, aprovecho estos medios para que le hagan llegar la invitación, que el doctor Helio lo vuelva a invitar para poder debatir por qué usted dice de que el señor está blindado, porque hasta el día de hoy no ha podido. Y cuando lo volvieron a convocar a mi patrocinado por el caso español, pensé que iba a ir. Se enfermó curiosamente, no sé, cuando me ves enfermo. Entonces, quisiera otra vez tener la oportunidad de debatir académicamente, sin faltar el respeto a nadie, porque él es un congresista de la República, pero eso no quiere decir que yo considere que el señor está equivocado. Yo considero que está equivocado. Entonces quisiera que esté en los medios de comunicación para poder debatir. No se puede decir que está blindado porque los congresistas hacen lo correcto. ¿Dónde está alguna sentencia condenatoria que el señor diga que violentó a la mujer? No hay. ¿Dónde está el medio probatorio que diga que el señor intimidó? Tampoco hay. Entonces está mal decir eso, nos guste o no nos guste, pero no podemos decir de manera, considero yo, equivocada que se ha blindado a una persona. Espero tener la oportunidad de debatir con el señor, así como tuve la oportunidad de sustentar la defensa del señor Juntay por el tema del caso español. Lo que dije fue lo siguiente, señora presidenta, porque el señor Diego Bazán no estaba, creo que pidió licencia, no sé, no desconozco, no sé por qué motivo. El señor, mi patrocinado ha llegado aquí por una resolución de una hoja. Acá está, una noticia periodística. Bueno, yo les presento cerca de 30 noticias periodísticas porque las presenté donde ningún periodista me pudo rebatir que el señor tuvo que ver en el caso español. ¿Y por qué? El señor congresista no es parte, no es testigo, no es investigado en el caso español. Ustedes recordarán, pueden ver el caso español, el señor lo metieron preso, ¿no? Pero salió a los 7 días, 8 días. Si hubieran graves y fundados elementos de convicción, el señor era preso, no está preso. Y por último, les hice referencia a que el señor Hildebrand en su momento sacó en su semanario, para mí es una cortina de humo por los eventos que se estaban dando en ese momento. Ustedes podrán buscar en ese momento. Nadie me hizo caso. Bueno, en su momento en el Congreso, pero finalmente me dieron la razón porque no lo suspendieron. Entonces, finalmente, no hubieron elementos para poder sancionarlo. Espero tener la posibilidad, inviten al señor Diego Bazán de parte del doctor Helio Riera para sentarnos y conversar académicamente sobre sus ideas, sería muy interesante, ¿no? Sería bueno, ¿no? Pero como usted dice, Si en el Congreso no asiste, va a querer resistir fuera. Sería bueno insistir y tener la oportunidad de debatir académicamente. Y bueno, ahí la congresista Juntay ha llegado una denuncia de la fiscal de la Nación, a su hermana, por el tema de recorte de sueldos. Estamos analizando la defensa, viendo tal vez el tema de que el tipo penal. Por el momento, analizándolo y viendo la mejor estrategia para poder defenderlo, ¿no? Claro. Usted, doctor Helio Riera, no es político, ¿cierto? Pero, digamos, está dentro de este mundo político y vemos que el manejo de la justicia en este sector, pues, es, digamos, dudoso, ¿no? Beneficioso para algunos, perjudiciales para otros, ¿no?
¿Podríamos ver al doctor Elio Riera en un futuro en la política? Me han ofrecido, pero en verdad, qué complicado, ¿no? Porque ser político, para empezar, tienes que ser bien tolerante, ¿no? Muy tolerante, ¿no? Y lo segundo, tienes que tener una vocación extraordinaria de servicio. Y es un compromiso constante. Tal vez podría hacerlo más adelante, pero por el momento mi pasión es mi carrera. Me encanta diseñar estrategias procesales en temas penales, en temas constitucionales, enseñando. No lo descarto, tal vez será más adelante, pero por el momento ser político involucra mucha preparación con respecto a los temas coyunturales y políticas públicas que por el momento no me considero una persona tan preparada en esa materia, tal vez más adelante. Si realmente uno quiere ser un buen político, Claro. ¿no? Pero si nos vamos a la realidad, creo que en Bueno, estos deja mucho tiempos que desear. cualquiera accede a los cargos políticos. Sí. Hablando de política, de congresistas, hemos visto últimamente que hay una lucha, ¿no? Podemos decir, entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso. Desde un aspecto legal, ¿cómo se puede ver eso? Claro, definitivamente acá hay un tema importante porque la Junta Nacional, bueno, finalmente obtuvo una medida cautelar, ¿no? Ha existido una medida cautelar, pero lo que me llama poderosamente la atención es que hay unos jueces que emiten una medida cautelar al Congreso que suspenda finalmente las acciones, pero Fiscalía los investiga. Entonces yo veo acá un esquema de pelea de los poderes del Estado que no genera estabilidad. Vean ustedes, ¿no? Un comentario que me dijo el señor presidente, me dijo, Elio me dice, ¿sabes? Mientras que se están peleando, ¿sabes quién se afecta? ¿Quién, señor presidente? La economía. Vean ustedes cómo está el tipo de cambio, ¿no? Cómo se desvaloriza el sol, ¿no? No genera pues estabilidad. ¿Quién quiere invertir si vemos que finalmente los poderes del Estado están que se pelean? Que cada uno trabaje como corresponde. Si finalmente hace algo mal, bueno, ya estará el Ministerio Público para que investigue. Pero evidentemente, si saca una medida cautelar en base a mi criterio y al día siguiente me van a investigar, está mal, definitivamente no es correcto. No, por lo menos no es normal, ya es bastante, ¿no? Si no, bajo esa premisa, pues todas las medidas cautelares de los jueces que emiten pues, constitucionales un amparo, pues tendrían que ser investigados, ¿no? Yo considero que no es dentro de lo normal. Si bien tiene facultades el Ministerio Público, no es algo normal que el día siguiente caiga una investigación penal. Entonces yo soy respetuoso del marco legal y considero que cada uno tiene que actuar dentro de sus funciones, haciendo lo correcto. Si finalmente son citados al Congreso, bueno, mi función es ir como corresponde, no porque me corresponde, asumir porque yo soy funcionario público. De ahí es justamente la pregunta que me haces a colación. Si yo fuera funcionario público y soy miembro de la Junta y me dice el Congreso que vaya, tengo que ir, pues, para eso fui elegido, soy funcionario. No me gusta. La diferencia con el sector privado es que si tengo un cliente que no le gusta mi forma de manejar, yo lo que prefiero es, ¿sabe qué? Señor, no hay problema, acá está su dinero, resolvemos el contrato, ¿para qué? No quiero problemas, mi nombre vale más, no hay ningún problema. Puede haber otro abogado que lo haga mejor. No hay una obligación. No hay una obligación. Más que el tema económico, acá está. Le fallé, no le gustó, perfecto. Dice lo mejor, aquí está. Terminemos bien. Pero si soy funcionario público, tengo que cumplir, ¿no? Ahí no puedo decir, no, que yo tengo investidura. No, tengo que cumplir. El problema de no hacerlo es que genera este tipo de divergencias, ¿no? Que esperemos se puedan controlar pronto. Y la interpretación, porque es algo que se debatía bastante, ¿no? en los medios, es la Junta de una interpretación, por lo menos de la edad que Sí. deben tener dentro de, Sí. para ser parte de. Pero los que dan la interpretación es el TC. Claro. ¿Cómo la Junta puede interpretar? No, definitivamente. Quien lo tiene que hacer es interpretar lógicamente el Tribunal Constitucional. Ahora, para que lo interprete el Tribunal Constitucional debería de llegarse con un mecanismo constitucional, como hemos explicado al TC. Pero si soy funcionario público, y vean ustedes, yo tengo ese tipo de cuestionamientos, yo lo que haría es dejar un paso al costado, ¿no? Si tengo cuestionamientos con respecto a mi trabajo y soy funcionario público, pongo mi cargo a disposición. ¿Para qué aferrarme a un puesto? Es lo que yo haría, ¿no? Y claro sí, pero lógicamente dejaría un precedente para que se pueda encaminar mi demanda para que el TC pueda señalar si tuve o no tuve la razón. Pero ese rol de funcionario público, cumplir, ¿no? Y sí, como bien señalas, es el TC. Lo que se percibe, como usted menciona, es aferrarse a un cargo, ¿no? Claro, ¿no? Las razones, pues, solo ellos lo sabrán. Doctor Giovanni, la verdad que ha sido un gusto tenerlo, doctor. Nos complace mucho que realice esta acción en la defensa del expresidente, como usted menciona,
lo haga ad honorem, ¿no? Lo haga por esa gratitud que creo que usted tiene, al igual que la mayoría de los Sí. peruanos, ¿no? No olvidemos que tenemos esta estabilidad económica, esta estabilidad social, libre de terrorismo. Si bien es cierto, hay remanentes que lamentablemente estos gobiernos en estos 20 años pues han hecho casi poco o nada, ¿no? por realmente desaparecer el tema del terrorismo. Pero aún así, pues Alberto Fujimori nos dio muchos beneficios, ¿no? Personalmente, yo sí soy una persona muy agradecida con Alberto Fujimori. Me permitió vivir en una sociedad libre, ¿no? Social de mercado, ¿no? Donde hay emergente, ¿no? Que aún así, con todos los problemas que hemos tenido políticos, hemos cambiado casi 6 presidentes en estos Hay mucha años, ¿no? inestabilidad política. Y la verdad que esto sorprende a otros países, ¿no? Como un país con tanta inestabilidad política pueda mantener aún su economía. Y eso se lo debemos a Alberto Fujimori, a la Constitución, que no es que lo haya hecho, pero siempre tiene que haber alguien que promueva, y él promovió eso, ¿no? Y más allá de agradecido, que se cumpla la justicia, ¿no? Claro. Porque hay que ser objetivos. Se le dio un indulto y tiene que cumplirse porque no hay ningún requerimiento que lo pueda Que se haga la suspender, justicia, o sea, que lo se pueda... cumpla la justicia, ¿no? O sea, lo que Que es lo más importante, más allá de decir si somos agradecidos o no, la justicia es uno. Claro. Tenemos que respetar los mandatos legales y si ya se dio, pues debería cumplirse con ello. Y yo también agradecerles por esta tribuna, saludarlos y felicitarlos por cómo logran difundir de manera imparcial las ideas de las personas. Traslado el agradecimiento del señor presidente a ustedes, a toda su producción, a todo su equipo, que definitivamente sirven y continúan para que pueda ser pues una fuente de información de manera imparcial. Lo felicito y siempre a su disposición para lo que necesiten. Muchas Gracias. gracias. De nuestra parte, el señor presidente, lo admiramos Esperamos bastante. volverlo a tener, ¿no? Y que sean buenas noticias, ¿no? Que realmente el expresidente recobre su libertad. Estoy convencido que sí, pronto nos vamos a volver a ver para ese tema. Bien, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Giovanni. Bueno, nos vemos el siguiente fin de semana. Con nosotros ha sido hasta ahora el tiempo cumplido. No se olviden de seguirnos en TikTok, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde va a estar el video completo, y en las demás redes vamos a subir las mejores partes para que los tengan ustedes. Nos vemos. Hasta luego, Andrés. Hasta luego, doctor. Giovanni, Muchas doctor. gracias. Nos vemos en la Gracias siguiente por todo. entrevista. Cuídense. Chao.